Hola a todos. Hoy es viernes, 31 de octubre de 2025, y nuestro amigo Martin Armstrong está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Martin. Gracias por invitarme. Martin, hace 6 días recibí un correo tuyo diciendo que ibas a reunirte con gente en Washington y que te preocupaban las crecientes tensiones entre Occidente y Rusia en Ucrania. ¿Qué hay de nuevo en tu opinión? ¿Qué está pasando? Escribes personas responsables de las políticas sobre en ese futuro. Bueno, me sorprendió que me llamaran. Supongo que saben que tenemos oficinas en todo el mundo, así que saben que tengo canales extraoficiales en todas las direcciones. Mencionaron eso y dijeron que sería beneficioso si pudiera usar esos canales extraoficiales. Creo que al menos conseguí asustarlos lo suficiente como para que parpadearan. Expliqué. Mirad, cuando Khrushchev tuvo que dar marcha atrás en 1962 por la crisis de los misiles en Cuba, se produjo un golpe de Estado, y entonces llegó Brezhnev. Fue entonces cuando empezó la auténtica línea dura de la Guerra Fría. En el 91, cuando Gorbachev llegó al poder, ya sabes, Reagan quería ir a reunirse con él. Yo estaba haciendo algunos trabajos para la administración Reagan en aquella época, así que sé lo que realmente ocurrió. Le decían a Reagan que todos los neoconservadores estaban en contra de ir. Hicieron prácticamente de todo. La mayoría de la gente no se da cuenta, pero prácticamente organizaron un golpe contra Reagan. Es decir, fueron al Congreso para pedirles que lo anularan. Hicieron todo lo que estaba en su poder para intentar impedir que siquiera se reuniera con Gorbachev. Y bueno, no he leído realmente los libros de historia recientes para ver si cuentan la verdad o no. Pero quiero decir, Reagan merece mucho crédito por enfrentarse a los neoconservadores. Básicamente les dijo, tomadlo, metedlo donde queráis, y siguió adelante. Luego, lo que ocurrió, como publiqué en el libro La trama para apoderarse de Rusia, que está en Amazon, justo al principio, conseguí todos los documentos desclasificados de Clinton. Y allí mismo, al comienzo, incluí el documento desclasificado que muestra que Rusia fue invitada a unirse a la OTAN. La mayoría de la gente no lo sabe. Eso provocó que los neoconservadores rusos organizaran el segundo golpe y fueron a derrocar a Gorbachev. Fue entonces cuando Yeltsin se subió al tanque y todo aquello. Ellos lo vieron como que, si aceptaba ese acuerdo, unirse a la OTAN, era una rendición ante sus archienemigos, los neoconservadores del otro lado. Así que lo que les advertí fue, y supongo que fui el único que lo dijo, si realmente creéis que podéis avergonzar a Putin y obligarle a dimitir, estáis muy equivocados. Porque ante todo, ellos saben que esto no es una guerra con Ucrania, es una guerra con la OTAN. Y si él se echa atrás, es probable que sus neoconservadores organicen el tercer golpe. ¿Y qué vais a conseguir? Vais a tener una guerra nuclear. Tan simple como eso. Muy bien. Dije, ya sabes, si tengo un arma y entras en mi casa con la intención de matarme, no solo de robarme, sino de matarme, voy a devolver el disparo. ¿De acuerdo? Y tenía fuentes que estuvieron en la reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores chino y Blinken, así que sé lo que realmente ocurrió. No sé lo que dijo la prensa, o si alguna vez dijeron la verdad, pero ella intentaba que China convenciera a Rusia de rendirse, de salir de Ucrania y cosas así. Él le dijo, no estamos dispuestos a ver a Rusia perder, y ella se sorprendió un poco. Él añadió, porque sabemos que nosotros seríamos los siguientes. Así que sabía lo que había pasado en todos los canales extraoficiales y demás. Y dije, ya sabes, creo que quizá por eso me llamaron, y por eso, por una vez, realmente escucharon. Pues recibí un mensaje de texto, creo que fue ayer por la mañana, que decía, mira, las negociaciones van bien, gracias. Ahora ya sabes, la UE ha detenido la entrega de activos rusos a Zelensky. Dije que eso tenía que parar. Y bueno, cuando me llamaron pregunté, ¿esto está autorizado o es algo en oposición a Trump o qué?
y me dijeron que no, que estaba autorizado y que tenía permiso para participar. Quiero decir, ya tenía la autorización de todos modos, lo sabía, pero aún así fue alentador. Lo que les dije fue que la última vez, Callis andaba diciendo que no estábamos en la mesa, que hiciera lo que hiciera Trump, no lo íbamos a respetar, etc. Así que lo que sugerí fue que le dijéramos a ella y al resto de sus neoconservadores que esta no es nuestra propuesta. Ya firmaste un acuerdo inmenso, así que no necesitas estar en la mesa, ya lo firmaste. Y también lo hizo Ucrania. Honra ese acuerdo, ¿de acuerdo? Y si no lo haces, sugerí que Estados Unidos se retire de la OTAN. Luego, la segunda parte. Zelensky anda por ahí diciéndole a todo el mundo que esta va a ser la mayor oportunidad de inversión en la historia de Europa para reconstruir Ucrania. ¿De acuerdo? Espera obtener billones de dólares. Mi sugerencia para obligar a ese tipo, básicamente, a firmar, fue que Trump emitiera una orden ejecutiva que estableciera que ninguna empresa estadounidense puede invertir ni 10 centavos, directa o indirectamente, en Ucrania. Cortar a Larry Fink de raíz. Eso obligará a ese supuesto representante de Ucrania, quiero decir, sus encuestas están en un 23%. Sabe que no tiene ni la más mínima posibilidad de ganar ningún tipo de elección, por eso no lo hará. Y sinceramente, la mayoría de los ucranianos con los que he hablado dijeron que si él estuviera ardiendo, no orinarían sobre él hasta que estuviera muerto. Así que ya sabes, todo eso de no habrá elecciones mientras continúe la guerra es puro interés propio. Quiero decir, básicamente se ha convertido en un dictador y sabe que no puede ganar. Entonces, ¿qué incentivo tiene para siquiera buscar la paz, a menos que le llenes los bolsillos con, ya sabes, billones de dólares? Esas son las dos principales cosas que he sugerido para obligarles a cumplir. Y ya sabes, el Donbass debería poder votar. Dije, mira, esto es un derecho humano básico. Cuando Checoslovaquia se desintegró, la República Checa y Eslovaquia se separaron según líneas étnicas. Yugoslavia se desintegró de la misma manera. Serbia, Croacia, Montenegro, Albania. No estamos hablando de una teoría nueva aquí. Toda esa región, como sabes, tiene un odio étnico tan profundo que se remonta a cientos si no miles de años. Como dije antes, él entregó un puñado de aviones a Grecia y salió en las portadas. Oh, ahora podemos hacer un ataque sorpresa contra Turquía, otro país de la OTAN. Quiero decir, el odio entre turcos y griegos se remonta a Alejandro Magno. Estas no son cosas que vayas a cambiar jamás. Como les dije, no estamos jugando al Monopoly aquí. No voy a darte el paseo marítimo a cambio del paseo del parque. Estás tratando con culturas étnicas. Es mi Dios contra tu Dios. Estas no son cosas negociables, como Irán frente a Israel. No van a hacerse amigos. Irán no va a presentarse en su sinagoga. Vamos, seamos serios. Estas cuestiones están profundamente arraigadas y seguirán así durante años. Así que hablemos de la realidad y no de la ficción. ¿Y por qué debería el Donbass querer tener algo que ver con Ucrania, cuando Ucrania es la patria de la limpieza étnica? Históricamente han matado a más personas, polacos, judíos, rusos. Por eso se unieron a Hitler. Hitler les prometió darles un país. Así que su héroe nacional, Bandera, mataba a cualquiera que no tuviera básicamente sangre ucraniana. Y por eso el Donbass se movió hacia la separación, porque los odian. ¿De verdad crees que los van a tratar decentemente? Ha prohibido su idioma. Zelensky prohibió su religión. Quiero decir, vamos, si Estados Unidos prohibiera el español o Canadá prohibiera el francés, también verías guerras civiles allí. Hay ciertas cosas que simplemente no se pueden hacer. Y así, ya sabes, Zelensky no es, si solo miras sus acciones, una persona en la que se pueda confiar. Uno de mis contactos allí era un estadounidense, Laura, y Zelensky lo mandó a arrestar. Y, mágicamente, muere de neumonía en prisión. Era el que solía llamarlo drogadicto, el que hacía todas las investigaciones sobre él. Oh, ¿y lo arrestan por qué? ¿Por ser prorruso?
y mágicamente muere de neumonía? Entonces, ¿tampoco te ocupaste de él, incluso si eso fuera cierto? No tengo ningún respeto por Zelensky en absoluto, y ni siquiera veo remotamente posible que se retire en Ucrania. Intentaron asesinarlo en mayo del año pasado. Despidió a todos sus guardaespaldas ucranianos, y ahora sus guardaespaldas son básicamente agentes del MI6 y de Estados Unidos. Ni siquiera confía en el pueblo ucraniano. Pero nadie quiere decir la verdad sobre esto. La prensa es pura propaganda. Escriben exactamente lo que los neoconservadores les dicen que escriban. En cuanto ves una historia que dice, oh, Rusia invadió sin provocación, ¿de verdad? Fue Kiev quien empezó la guerra civil. El Washington Post incluso publicó un artículo cuando descubrieron que Zelensky sabía cuándo Rusia iba a cruzar la frontera. Lo entrevistaron y le preguntaron, ¿por qué no avisó a su pueblo? Su respuesta, está ahí mismo en el Washington Post, fue, bueno, si lo hubiera hecho, me habría costado $7,000 millones. Quería que murieran el mayor número posible de civiles para poder culpar a Rusia. Esto es lo que hacen. Si miras la Segunda Guerra Mundial, murieron más civiles que soldados. Siempre es así. Martin, cuando se trata de Washington, tú has estado allí. Me pregunto qué pasa por sus mentes en cuanto a la forma en que están dejando que Europa lleve la batuta en Ucrania. Después de todo, viendo la administración Trump, para mí él no está contento con la situación en Ucrania, pero no está dispuesto a actuar con firmeza ni a presionar a Europa. En concreto, hablo del Reino Unido. Como mencionaste, el Reino Unido, en mi opinión, es quien dirige la situación en Ucrania. Tienen a su gente del MI6 apoyando a los guardaespaldas, y quienes protegen a Zelensky en Ucrania son en su mayoría británicos. Así que ¿no crees que, con el paso del tiempo, si de algún modo logran convencer a la administración Trump de proporcionarles, ya sabes, quizá entre un 2% y un 5%, cosa que no creo que ocurra nunca, pero si lo hicieran, ¿qué más podrían ofrecer para convencerle de continuar el conflicto en Ucrania, en tu opinión? Lo que me preocupa, y ya se lo advertí, es que cuando se observa el declive económico definitivo de la USM, creo que eso también forma parte del motivo por el que me llamaron. Bien, los ministros de Finanzas del Reino Unido y de Francia insinuaron que podrían necesitar un rescate del FMI. Y les he advertido, mirad, Europa va a colapsar porque está en un declive económico de proporciones increíbles. Por eso necesitan una guerra. Es decir, si uno analiza las decisiones que tomaron, tuvieron los confinamientos por la COVID, se perdieron muchas pequeñas empresas. Luego, aplicaron las políticas sobre el cambio climático, lo mismo. Después impusieron sanciones a Rusia. Bien, y ese fue el 19º paquete de sanciones. Así que los 18 primeros no funcionaron, ¿verdad? Ya sabes, como dicen, la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente. Mi preocupación es que solo les interesa su poder y no les importan los pueblos de Europa. Ni siquiera lo piensan dos veces. Todo esto tiene que ver con mantener el poder. Y como he dicho antes, cuando me llamaron para ayudar a crear el euro, expliqué, miren, tenemos que consolidar las deudas si quieren competir con el dólar. Pero Helmut Kohl no permitió que eso ocurriera porque dijo que si dejaba votar al pueblo alemán, habría perdido por 7-3. Así que llevó a Alemania unilateralmente, y lo que hizo fue insistir en que no hubiera consolidación de la deuda. Y sabes, creo que eso también les asustó, porque expliqué, soy un operador. No soy un académico. De acuerdo, los académicos se ocupan de la teoría. Yo tengo que ocuparme de la realidad. Y la diferencia es que él dijo, mira, en Estados Unidos, las reservas de los bancos son bonos del Tesoro estadounidense. No son, ya sabes, la deuda de Illinois, de Chicago o de California. Si California quebrara, los operadores dirían, ¿quién sigue? Ah, Illinois, ese. Bien, pues en Europa no tenéis deuda federal.
Así que, por poner un ejemplo, si Francia necesitara un rescate del FMI, ¿qué harían los operadores? Van a mirar qué bancos tienen más deuda francesa, porque esa es su reserva. Luego empezarán a ponerse cortos con esos bancos. Así que estarías viendo cómo se socava el sistema bancario europeo. Además, en promedio, el 70% de los fondos de pensiones deben mantener deuda pública. ¿De acuerdo? Estamos asistiendo al colapso de la UE. Y les advertí, les dije, mirad, dudo seriamente que la UE sea capaz de sobrevivir más allá de 2030. ¿De acuerdo? Económicamente, son un desastre. Alemania, que representa alrededor del 25% de la UE, está reduciendo realmente el número de empleos. Han disminuido al menos un 3%. E incluso Merz, para mi sorpresa, salió públicamente y empezó a criticar a la UE por sus políticas migratorias, etc. Y este es el verdadero problema detrás de la UE. Una vez que creas un gobierno centralizado, todo gira en torno al poder. Cuando me llamaron para ayudar a crear el euro, les advertí. Les dije que, a menos que consolidaran la deuda, el euro nunca podría competir con el dólar. Como gestor de fondos, puedo coger el teléfono y decir, cómprame 20.000 millones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Cuando se trata de Europa, sigo tomando las mismas decisiones como si el euro no existiera. Quiero Francia, quiero Alemania, quiero Italia, nada ha cambiado. Muy bien. Así que ya sabes, oh sí, tienes el euro, eso está muy bien. No tiene nada que ver con la deuda. Básicamente, estás ante una situación inestable. En el 98, cuando me senté y se lo dije, esto no va a ser sostenible a largo plazo. Me respondieron, solo tenemos que crear el euro. Ya nos preocuparemos por la deuda después. Bien, y a eso me refiero. Todo giraba en torno al poder. Solo tenemos que crear la U, luego nos ocuparemos del problema, ¿sabes? Así que, cuando se tienen en cuenta los problemas económicos, esto le da a la U el incentivo para querer una guerra, porque necesita un enemigo externo. Because they need an external enemy. You blame Putin for everything under the sun. Culpáis a Putin de todo lo que ocurre bajo el sol. Como Biden, cuando subió, impuso sanciones a Rusia y los precios de la gasolina aumentaron, lo llamó la inflación de Putin. Ya sabes, nunca lo atribuyen a sí mismos. Así que necesitan una distracción, y de eso trata todo este asunto. Les advertí que crearían una operación de falsa bandera. Y mis fuentes, que suelen ser muy buenas, dijeron que no hubo drones que salieran de Rusia hacia Polonia. Todo fue una falsa bandera. Luego de repente oíste, oh, tenemos que imponer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, y todas esas otras cosas. Cualquier cosa que puedan hacer para provocar una guerra. Tienes a Macron diciendo, enviaremos tropas. Oh, habéis matado a un francés. Eso es, la Tercera Guerra Mundial. No tienen ningún respeto por las personas que mueren en el campo de batalla. Cero. They have no respect for the people that die on the battlefield. Zero. Absolutely zero. And we're just Absolutamente nada. Para ellos solo somos peones en un tablero de ajedrez, y todo se trata de conservar el poder. Así que, quizá les metí un buen susto. Pero esto es lo que hay. Quiero decir, ya sabes, la previsión económica para la UE no es mi opinión personal. Es el ordenador el que la hace, y el ordenador nunca se ha equivocado con estas cosas. Así que ellos lo entienden. Supongo que esa es parte de la razón por la que acaban llamándome, porque ya sabes, todo el mundo tiene una opinión, pero esta no es la mía. Sí creo que fue interesante. El hecho de que me llamaran en primer lugar me sorprendió, pero incluso me mostraron que la KGB había entregado los archivos de HFK. Eran más o menos así de gruesos. Muy bien. Y supe de ellos hace mucho tiempo. Dijeron, ¿sabes que lo que estamos haciendo ahora mismo es la razón por la que mataron a JFK? Yo dije, sí lo sé. Él quería la paz con Rusia, y los neoconservadores de la CIA lo eliminaron, igual que los neoconservadores eliminaron, ya sabes, allá a Khrushchev y a Gorbachev. Todo el mundo tiene sus neoconservadores, ya sabes, y no lo sé. He cenado con algunas de esas personas y les dije, mira, he hecho todo lo posible por entender su proceso de pensamiento. Y no. Es mental solidaridad.
Sophisto. Y este que me amaral. And I see this as a real problem. For the neocons growing up. Para los neoconservadores que crecieron en los años 50, con McCarthy y el miedo al comunismo, simplemente odiaban a los comunistas. Así que cuando el comunismo cayó, o ¿qué pasó? Todavía necesito un enemigo. Lo expliqué, dije, mira, lo único que puedo ofrecerte es que están enfadados porque el comunismo cayó. Pasaron toda su vida y nunca llegaron a disparar a nadie. No podía explicarlo de otra manera. Dije lo mismo sobre Oriente Medio. Les advertí, las posibilidades de un acuerdo de paz a largo plazo son probablemente nulas. Tienes a Hamas, es lo mismo. Son tipos que han sido educados desde niños para odiar a los judíos. ¿Crees que de repente van a decir, oh, kumbaya, ¿sabes? Es lo que hay. Cuando te crían así, simplemente te vuelves contra un grupo con tanto odio. No importa. Dijeron, ya sabes, cuando Reagan fue a reunirse con Gorbachev, ya no podían llamarlo comunista. Así que quiero decir, yo estaba allí. Lo que dijeron fue, nunca se puede confiar en un ruso. Así que pasó de ser comunismo a ser simplemente racismo. No hay razonamiento racional con esa gente. Miras, ya sabes, lo puse en el video de Lindsey Graham reuniéndose con Zelensky. Este es el mejor dinero que hemos gastado para matar rusos. Y si hubiera dicho eso sobre personas negras o musulmanas, quiero decir, ya sabes, está bien decirlo sobre los rusos, pero sobre nadie más. Es muy sádico. Y luego sonríe cuando lo dice. Martin, tu opinión sobre la situación con la administración Trump es que, de alguna manera, en algún momento, ellos saben lo que pasaría con el caso de Ucrania, o no lo saben mientras hablamos. Ya sabes, hablamos cada día de las nuevas escaladas, de los nuevos acontecimientos, de los nuevos ataques en esa región, pero en realidad no sabemos qué tienen en mente. ¿Saben siquiera lo que quieren de Ucrania? No, eso es básicamente lo que estaba diciendo. En este informe, que cualquiera puede descargar, decidí publicarlo abiertamente para todos, porque la mayor parte de lo que aparece en los medios es propaganda de todos modos. Y como dije, esto ya no tiene nada que ver con Ucrania. Se inició para debilitar a Rusia, y fuentes muy fiables lo han dicho desde el principio. No tenía nada que ver con Ucrania. Y mira los Balcanes. La OTAN bombardeó Serbia, no Croacia. ¿Por qué? Porque los serbios eran prorrusos. Bien, esto es lo mismo. Tienes, ya sabes, oh, el Donbass, son rusos, son nuestros enemigos. Ese es el enemigo de la OTAN. No van a estar allí para ayudarles, ni humanitariamente, ni de ninguna otra forma. Todo eso es una mierda, una completa mierda. Así que les he advertido y les he mostrado, ya sabes, el ordenador dice que Ucrania se queda en línea plana. No estamos. Ya sabes, la forma de gobierno que tienen allí, el propio gobierno, incluso el FMI, los papeles de Panamá, todo ha demostrado que son el gobierno más corrupto del mundo, punto. Y si hablas con cualquiera de los países vecinos, incluso antes de esta guerra, ¿vale? Todos decían lo mismo. Si das la mano a un ucraniano, no cuentes tus dedos. Asegúrate de que todavía tienes el brazo. Es que no son... Creo que Bandera básicamente creó un odio étnico tan profundo que es sistémico allí. Y ese es el problema. Era como si dijeran, si no tienen sangre ucraniana, mátalos. Quiero decir, todo está documentado. Incluso horrorizaban a los nazis alemanes. Abrían el vientre de una mujer judía embarazada y cosían dentro un gato vivo. Todo esto está documentado. Crucificaban a la gente. La cantidad de judíos que mataron de forma horrible, así como de polacos y húngaros, es completamente deshumanizadora. Ucrania es más que solo neonazis, es la cuna de la limpieza étnica. Ya sabes, algo de eso ocurría entre serbios y croatas, etc. Pero esto hace que aquello parezca un incidente menor si se observa la historia de Ucrania. Y por eso todavía hay grupos allí que andan con símbolos nazis.
Nobody wants to admit it because we have to hate Putin. Nadie quiere admitirlo, porque tenemos que odiar a Putin y no a Ucrania. Pero ya sabes, esa es la realidad. No veo a Ucrania sobreviviendo a largo plazo. Mira, tengo un video en mi sitio web que les di. Me sorprendió que no lo tuvieran. Es un video de Zelensky antes de ser presidente, como humorista en el escenario. ¿Y qué dice? Está haciendo bromas sobre confiscar bienes a rusos y judíos. Bien, la verdad sobre Zelensky es que es como Soros. Se casó con una chica cristiana, sus hijos están bautizados. Que Israel dicen que no es judío. Se volvió judío de repente tan solo después de las elecciones. ¿Por qué? Porque antes no neonazi. Why? Because he was a neo-Nazi before. And this even, Trump in the last meeting. Incluso Trump, en la última reunión, dijo, Zelensky simplemente odia a Putin. Punto. Así que, cuando antepones tus odios y venganzas personales, ¿cómo puedes representar al pueblo ucraniano? Simplemente odio a los rusos, así que no voy a estar de acuerdo con él. Bien, vale, mata a otro millón de ucranianos, pero yo no voy a hacer esto. No lo sé, no le tengo ningún respeto, y creo que ellos lo sabían. Esa es una de las razones por las que me sorprendió que me llamaran. Martín, ¿cuál es el papel de los banqueros, la City de Londres en Ucrania? ¿Y de qué manera tienen algún tipo de influencia sobre la administración Trump? Estoy hablando de la City de Londres. I don't believe so. No lo creo. Mira, la idea delirante es que pueden conquistar Rusia, quedarse con los 75 billones en recursos naturales que tiene, lo que equivale al doble de la deuda nacional de Estados Unidos, y que entonces Europa y el Imperio Británico volverán a ocupar la cima del mundo. Bien, esta es realmente una visión delirante. Recordarás cuando Trump salió y dijo, oh bueno, sí, Rusia es un tigre de papel. Ucrania puede conservar toda su tierra y tomar más. Estaba siendo sarcástico, porque esto es lo que dicen los neoconservadores y la OTAN en Europa. Rusia, no te preocupes por eso. He oído la excusa de que Putin nunca usaría armas nucleares porque sabe que se volvería en su contra. Putin will never use nukes because he knows it will blow back on him. They are out there saying that they have Están ahí fuera diciendo que tienen 3,4 millones de tropas en la OTAN, lo que incluye a Estados Unidos y Canadá, frente a 1,5 millones de Rusia. Por lo tanto, creen que pueden simplemente entrar, tomar Rusia, que Putin se arrodillará y suplicará por su vida. Esta es la propaganda que le están metiendo a la gente. Y no puedo decirte cuántas veces lo he oído. Dije, tienes que estar bromeando. Por eso dije que, si entras en mi casa y sé que vienes a matarme, voy a devolver el fuego. Estuve en una reunión en Roma y dije, mirad, ya sabéis, Hitler al menos era más respetuoso, en el sentido de que parecía gustarle la historia. Así que robó todos los cuadros y todo lo que la gente tenía. No quería destruirlo. Y no bombardeó París porque le parecía bonita. And he didn't bomb Paris because he thought it was pretty. I said, this time they lob one in here. Dije, esta vez lanzan uno aquí para atraparte y adiós al Coliseo. Ya sabes, como si estuviéramos en un juego diferente. Y dicen que las armas nucleares han perdido su valor disuasorio. Es como si dijeran, bueno, sí, de acuerdo, podemos volar el mundo por los aires. Ellos lo saben, nosotros lo sabemos, así que nadie las usará. Lo haremos de forma convencional. Entonces, ¿dónde está el incentivo? La idea de las armas nucleares era prevenir la guerra. Ya no, eso se ha acabado. La mayoría de la gente no conoce su historia, pero la primera guerra neocon fue la de Corea, ¿de acuerdo? Truman no pudo conseguir un acuerdo de paz. Finalmente, cuando Eisenhower llegó, él tampoco pudo lograrlo. ¿Y qué hizo? Así empezó toda la carrera armamentística de disuasión nuclear. Amenazó a Corea. He threatened Korea. We will do to you what we did to Japan at Hiroshima. Os haremos lo mismo que hicimos con Japón y Hiroshima. ¿Venís a la mesa, aceptáis la paz, o eso es lo que haré? En aquel momento, Estados Unidos era el único que tenía una bomba nuclear, así que obviamente era un elemento disuasorio. Pero al mismo tiempo, debido a que se hizo esa amenaza,
China dijo, vaya, tenemos que conseguir armas nucleares. Corea del Norte dijo, tenemos que conseguir armas nucleares. Porque lo que ocurrió fue que desde un punto de vista diplomático, si no tenías armas nucleares, no tenías un asiento en la mesa de negociación. De lo contrario, la paz no era más que un privilegio. Eso era todo. Haces lo que decimos y te daremos la paz. Si no, te romperemos los dientes. Eso fue lo que inició toda la carrera armamentística, supongo que se podría llamar así. Se remonta a Corea. Y quiero decir, Eisenhower consiguió un acuerdo de paz, pero ¿a qué coste a largo plazo? Trump y su administración intentaron hacer todo lo posible para obligar a China e India a no comprar petróleo ruso. ¿Y sabes qué me resulta tan sorprendente, Martin? La gente que votó por la administración Trump, la multitud MAGA, en su mayoría, está en contra de la guerra, de esas guerras continuas e interminables fuera de Estados Unidos. Ya sabes, cuando se trata de Oriente Medio, de Ucrania, que ahora es mucho más peligrosa, y cuando se trata de Taiwán. Pero lo que obtienen es que la nueva administración entra e intenta hacer lo mismo, presionar a India y a China, y no funciona. Volvamos hace 2 días. Tuvimos al embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matt Whitaker. Dijo que la nueva estrategia consiste en presionar a Eslovaquia y Hungría. De verdad es posible presionarlos. Están obteniendo su energía, su petróleo y gas de Rusia. Y cuando miras a Europa, los 2 países que mencionaría serían Eslovaquia y Hungría, porque no quieren luchar contra los rusos. Así que, si se les presiona, ¿cuál crees que sería el resultado? Mira, en esto es en lo que no estoy de acuerdo. Quizá por eso me llamaron. Entiendo a los neoconservadores. Creen que pueden librar guerras de forma económica, ¿de acuerdo? Y nunca han ganado ni una sola vez. Impusieron sanciones a Cuba en 1960 y todavía siguen ahí. A Irán le impusieron sanciones para deshacerse del Ayatolá en 1979 y todavía siguen ahí, ¿vale? Esta teoría la usaron incluso con Irak y puedes ver la disculpa de Tony Blair en YouTube por Irak. Dijo, pensábamos que los estábamos liberando de Saddam. No nos dimos cuenta de que los estábamos sometiendo a más violencia sectaria. Esta es la teoría neoconservadora. This is the neocon theory that they can go in, bring down a country. Creen que pueden entrar y derribar económicamente a un país para que ya no pueda permitirse hacer la guerra, y entonces ganan. Lo que he oído, sinceramente, me parece delirante. Incluso dijeron que si eliminamos a Putin, el pueblo ruso nos hará un desfile y nos aclamará porque están oprimidos. Les dije, ¿en serio? Sabes, discutí con Bill Kristol en los años 90. Incluso escribió un libro sobre invadir Irak. Dijo, eliminad a Saddam, a Assad en Siria y a Gaddafi, y traeremos la paz a Oriente Medio. Los 3 han desaparecido. ¿Dónde demonios está la paz? Son, por decirlo suavemente, delirantes, y estoy completamente en desacuerdo con esas políticas. De nuevo, creo que quizá me llamaron por eso. Muy bien. Saben que conozco a algunos de esos neoconservadores y no les tengo el menor respeto. Pero si miras lo que están haciendo, de acuerdo, pondremos sanciones a la India, pondremos sanciones a China, les impediremos comprar petróleo ruso, atacaremos, dejaremos que Zelensky ataque su energía y todo eso. Luego China, Putin caerá y nosotros entraremos y diremos, muchas gracias, ahora es todo nuestro. Esta es la forma delirante en que los neoconservadores hacen la guerra. Y históricamente, durante la Guerra Civil estadounidense, bueno, ya sabes, la Revolución Americana, Gran Bretaña, puedes encontrarlos en YouTube o en eBay o donde sea. Gran Bretaña falsificó moneda estadounidense por la misma razón, para socavar la economía estadounidense. Napoleón falsificó moneda británica por la misma razón. Hitler incluso hizo un documental al respecto. Tenía a judíos en los campos de concentración grabando e imprimiendo libras esterlinas falsas para debilitar la economía.
Esta ha sido una estrategia que ha existido durante, bueno, siglos. No hay pruebas de que haya funcionado nunca. Es decir, esos son 3 ejemplos, y se puede comprar la moneda falsificada históricamente. Ya sabes, enmarcarla. Tienen muy buen aspecto, ya sabes. Pero los neoconservadores quiero decir, yo crecí en la zona de Filadelfia. I grew up in the Philadelphia area. Bill Kristol's father is the one that started the neocon movement. El padre de Bill Kristol, Irving, es quien inició el movimiento neoconservador. Estuvo en Penn State, ¿vale? Todo el asunto. ¿Quién fue a la escuela en Filadelfia y se juntaba con los Kristol? Netanyahu. Creo que usaron a Netanyahu para llegar a Trump. Trump, creo, lo vio erróneamente como un simple jefe de Estado, cuando en realidad forma parte del movimiento neoconservador. Es solo una filosofía, básicamente eso. Traemos la paz matando a todos nuestros enemigos, más o menos. Y creo que así fue como entraron, porque después de 2 intentos de asesinato, uno pensaría que Trump sería un poco más listo, como diciendo, ¿qué demonios está pasando aquí? Así que creo que usaron a Netanyahu para meterse ahí. Pero mira, todo esto se está volviendo bastante loco a estas alturas del juego. Estoy haciendo lo que puedo. Al menos me llamaron, y les gritaré tan fuerte como pueda. La gente debería saber que aprobaron una ley que dice que si aceptas dinero de un gobierno extranjero, debes registrarte como agente de ese gobierno. Y si no lo haces, puedes acabar con, no sé, unos 20 años de cárcel o algo así. Como tenemos oficinas en todas partes, desde China hasta los Emiratos Árabes Unidos, y probablemente trato con más gobiernos que nadie, quizá incluso en la historia, no puedo aceptar ni 10 céntimos de ningún gobierno, punto. Ni siquiera del de Estados Unidos. Así que eso por un lado me da credibilidad y por otro, independencia. No voy a presentarme allí y decirles lo que quieren oír solo para conservar mi trabajo. Básicamente, no me guardo nada. Si están equivocados, les digo que están equivocados. Así de simple. Y si no les gusta lo que digo, bien, que tengan un buen día. Adiós. Así es como lo veo. Ha habido gente que me ha dicho, mira, todo el mundo sabe que pueden confiar en ti después de lo que te hicieron. ¿Eso te dio credibilidad? Bueno, supongo que desde esa perspectiva sí, pero definitivamente hay personas que intentan usurpar el poder. Si miras a la administración Biden, tienes a Garland, Blinken y Victoria Nuland. Mira sus antecedentes. Las familias de los 3 procedían de la zona de los Balcanes, y los 3 afirmaron que sus familias fueron perseguidas por los rusos. All 3 claimed that their families were persecuted by Russians. How do 3 people with the same background? ¿Cómo es posible que 3 personas con el mismo perfil consigan entrar en la administración de Biden? Tienes a un presidente que básicamente no estaba del todo allí, y aún así querían volver a presentarlo a las elecciones. Porque esto es lo que dije antes. En los años 90, al menos, formaba parte del proceso de selección de las personas que querían ser presidentes. Me enviaban para explicarles cómo funciona realmente el mundo, etc. Y luego, en 1999, me pidieron, lo juro por Dios, que fuera a reunirme con Bush Jr. Dije, vale, de acuerdo. Me dijeron, pero este es diferente. Pregunté, ¿en qué es diferente? Y respondieron, no, es que este es realmente estúpido. Dije, ¿perdón? Usaron esas palabras. Y mientras que antes era un proceso de selección, ¿crees que es lo bastante inteligente como para manejar el trabajo? Así que di un giro de 180 grados y dije, ¿por qué harías presidente a alguien que es estúpido? Y ellos dijeron, tiene el nombre, así que podemos ganar. Así que eligieron el gabinete. Eligieron a Dick Cheney, él fue realmente el presidente, y a todos los demás. Me ofrecieron el puesto de asesor económico jefe en la Casa Blanca. Dije, no estoy interesado, gracias. No voy a dejar mi empresa por eso. Y por eso, cuando ves el documental del general Flynn, incluso él dijo lo mismo que yo he dicho. Cuando Trump llegó por primera vez, era ingenuo. Trump no conocía Washington como yo lo conocía. Así que le dijeron, tienes que dar confianza al mundo,
Así que necesitamos buena gente en el gabinete. Así que eligieron el gabinete. We need good people to be in the cabinet. So they picked the cabinet. They stuffed it with people like John Bolton, etc. And every one of them Lo llenaron de gente como John Bolton y otros, y todos le apuñalaron por la espalda. Por eso, esta vez eligió a su gabinete antes incluso de llegar a Washington. Lo entendió esta vez. Vale, esto es una curva de aprendizaje. Pero en fin, mira, esto es Washington. Lo que estás viendo con Bush Jr., lo que hicieron al ponerlo ahí y luego seleccionar ellos mismos el gabinete, es que la burocracia, o lo que llamarías el Estado profundo, de repente estaba dirigiendo el país. Ya no necesitaban permiso del presidente, simplemente hacían lo que querían. Ahora, están descubriendo lo mismo con la administración Biden. Sabes, el Congreso acaba de declarar que todos los indultos firmados con autoplumas son nulos y sin efecto. Alguien simplemente lo mete en la máquina. Sí, lo firmó. Ahí lo tienes. Realmente se abusó de ello a niveles increíbles. It really was abused to unbelievable levels. All right. De acuerdo, pero este es el problema. El Estado profundo probó ese poder y no quiso soltarlo. Así que ya sabes, es como la OTAN. Quiero decir, la OTAN debería haberse disuelto cuando cayó el comunismo. Estaban allí como el peón en el otro lado del tablero de ajedrez frente al Pacto de Varsovia. Y la OTAN no tiene otro propósito que la guerra. Nunca promoverán la paz. Si hay paz, Putin es un buen tipo, nunca habrá guerra, y no los necesitarás. Solo mantienen sus pensiones y empleos mientras Putin vaya a invadir quizá la próxima semana. Tienen un incentivo para tocar constantemente los tambores de guerra. Eso es todo. No están interesados en la paz, nunca la aceptarán. Por eso dije en esta propuesta que Europa firmó el Acuerdo de Minsk. Europe signed the Minsk agreement. You honor it or we withdraw from NATO. ¿Lo honras o nos retiramos de la OTAN? Córtalo de raíz. Es una institución horrible. No es independiente, no es honesta, es un asilo para neoconservadores. Y todos los que entran allí dicen, Rusia es malvada, quiere conquistar Europa. ¿Para qué? Muy bien. Y también se lo expliqué. Europa no tiene nada, ¿de acuerdo? Tienen que obtener su energía de Rusia. Saddam entró, ya sabes, en Kuwait por energía. Aquí no hay nada. Japón entró en Manchuria por recursos. ¿Qué tiene Europa? Nada. Dije, ya sabes, si Putin entra en Europa, todo lo que va a conseguir es agitación civil y dolores de cabeza. Vas a entrar en Francia y los franceses te van a decir, vas a pagar nuestras pensiones ahora. Eso es todo. No hay nada allí que tenga valor. Y lo comparan con Khrushchev. Ahora bien, Khrushchev era diferente. Khrushchev was different. Khrushchev was a real believer in Marxism and Leninism. Khrushchev era un verdadero creyente en el marxismo y el leninismo. Así que, para él, os enterraremos era una cuestión filosófica. El comunismo es mejor que el capitalismo. Putin no es comunista. El pueblo ruso no tiene ningún interés en volver al comunismo. Tampoco nadie en Europa del Este. Todos han pasado por eso, ya lo han vivido. Muchas gracias. No otra vez. Ni siquiera en China. Así que, ya sabes, tenemos que ser realistas aquí. Todo es propaganda que viene de la OTAN. Lavrov acaba de salir a decir, garantizamos que no estamos interesados en atacar a la OTAN. No sacarían nada de eso. Ya tienen más recursos que los demás de todos modos. Ni siquiera están desarrollando todo eso. La otra parte de la propuesta que sugerí fue que se eliminaran todas las sanciones. Las empresas estadounidenses deberían poder realizar empresas conjuntas con Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia tiene tierras raras, ¿de acuerdo? Pero también tienen la experiencia sobre cómo extraerlas. Lo que la gente tiene que entender es que no son necesariamente raras. Lo que las hace raras es que no se encuentran en una veta concentrada, sino que están más dispersas. Así que se necesita un tipo diferente de estructura minera. Y Rusia necesita capital. ¿De acuerdo? Así que les expliqué, y esto realmente les abrió los ojos, que si permitimos que las empresas estadounidenses entren y realicen empresas conjuntas dentro de Rusia, con ellos garantizamos, y Rusia garantiza, que sus activos estén seguros. ¿Qué conseguirá eso? Russia is
Primero, Rusia también depende de China. China tiene el monopolio de las tierras raras. Si Estados Unidos realiza una empresa conjunta con ellos para desarrollarlas, libera a Rusia de China. Así que volvemos al punto de partida, cuando Nixon y Kissinger intentaban dividirlos. Nuestros neoconservadores los han unido. En segundo lugar, al hacer eso, se envía una señal a la OTAN y al resto de Europa. Estamos ahí, no toquéis. Bien, así que se les abrieron los ojos después de que les expusiera todo esto. Pero ya sabes, siendo asesor internacional, aprendí hace mucho tiempo que hay que mirar la situación desde los ojos de todos, no solo desde los tuyos. Exactamente. Y si puedes hacer eso, entonces tienes una oportunidad. Eso era, ya sabes, lo que se le daba bien a Henry Kissinger. Él lo entendía. Henry Kissinger was good at. He understood. You must look at it from their perspective. Tienes que verlo desde su perspectiva, no desde la tuya. Esa es la única manera de conseguir que dos personas que no están de acuerdo lleguen realmente a un acuerdo. Y si no podemos hacer eso, entonces, ya sabes, cava tu propia tumba, porque la Tercera Guerra Mundial llegará. Es todo lo que puedo decir. Pero tienes a esta gente que, mira, creo que fue Luis XIV quien dijo en su lecho de muerte, creo que he amado demasiado la guerra. Y eso es lo que veo en esta gente. No les importa quién muera. Es simplemente, tengo que ganar, como si fuera un partido de fútbol o algo así. O un partido de fútbol europeo. Sí, les ganamos. Y ya está. No importa cuánta gente haya muerto para lograrlo ni cuáles sean las consecuencias a largo plazo. No les importa. De verdad, no les importa. What's the consequences long term? They don't care. They really don't care. Ma è tragico. What's tragic is that these people, like I Lo said, trágico Garland, es que estas personas, como dije, Garland, Blinken y Nuland, los tres tuvieron que abrirse camino a la fuerza para llegar tan alto en la administración Biden. Y básicamente fue para ir contra Rusia por venganzas personales. Ya sabes, busca los conflictos entre Colin Powell y Madeleine Albright. Ella fue quien envió a la OTAN a Yugoslavia, a Serbia, bombardearlos y todo eso. Y creo que en las memorias de Colin Powell incluso dijo que su arrogancia era increíble. Ella dijo, ¿cuál es el propósito de todas estas armas si no podemos usarlas? Así que, destruyamos el mundo porque las tengo. No tienen respeto por la humanidad. No sé cómo explicarlo de otra manera. Y para mí, ella fue bastante despiadada. Eso es todo. To me, she was just pretty ruthless. That's all. Muchas gracias, Martin Armstrong, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. Well, thank you for inviting me. Sorry we had some technical difficulties. Bueno, gracias por invitarme. Perdón por los problemas técnicos, pero sí, el problema ya está resuelto. ¿Me cambié? Yo también tengo el satélite de Musk. Sí. Musk's satellite. Yeah. So, Okay. thank you. De acuerdo. Gracias, Musk. Gracias, Maureen. Habemos. Adiós. Puta.